noticia porque apareció la nena de 7 años que estaban buscando, que vive en situación de vulnerabilidad en la calle con su madre. Pero desnudó algo que está ahí, que lo vemos y que cada vez es peor, que es la pobreza. Y la pobreza infantil, porque en este país donde pasan los gobiernos y todos se caen del sistema, los niños y las niñas son los más afectados. Y nos pareció que después de este caso nos teníamos que meter en este tema y trabajar a ver qué está pasando, por qué los pibes y las pibas no tienen un lugar donde vivir, por qué los pibes y las pibas muchos no tienen cómo comer, no tienen datos para estudiar. Nos vamos a meter de lleno en este tema, Juanito. Así es, nos vamos a meter de lleno, bueno, con toda la información que bien conocen, que sucedió durante todo el día de hoy, sobre cómo se desnudó esto que decía Cata. Recordamos que este caso se trataba de 2 personas que estaban en situación de calle, por eso nos vamos a adentrar en este tema. Además de que también desnudó, no desnudó porque es algo que ya sabíamos, las diferencias que hay entre los Ministerios de Seguridad de la Nación, de la provincia. Bueno, nos vamos a meter en toda esa información, pero principalmente nos vamos a adentrar en lo que hacía mención Cata recién. Bueno, y para eso estamos con José Florito, que es coordinador de protección social de CIPEC, que trabaja justamente estos temas. José, buenas tardes, gracias por estar acá en Altavoz, el programa de los pibes y las pibas de la televisión pública. ¿Qué te pasó a vos, en primer lugar, como persona que trabaja encima de estos temas, cuando viste el caso de esta niña? Bueno, buenas tardes y gracias por la invitación. Me pareció que era una forma de ponerle un nombre y ponerle un rostro a una situación que todos y todas sabemos forma parte del diario de Argentina. Todos sabemos que la pobreza en Argentina nunca fue inferior al 25% desde la recuperación de la democracia, y que diferentes crisis económicas y, por supuesto, los efectos de la pandemia han generado un impacto superior sobre ese indicador, perjudicando particularmente a las familias con niños y niñas. José, ¿qué sucede en el después? ¿Qué sucede en la hora? Creo que es una buena oportunidad para visibilizar no solamente un diagnóstico compartido respecto de la incidencia de la pobreza y de la pobreza infantil, sino también darnos cuenta de qué significa ser pobre en Argentina, y que esa es una situación súper heterogénea, y esa heterogeneidad de informar políticas públicas específicas para la situación de cada familia en particular. Uno a veces, cuando piensa en la pobreza, piensa que es una situación monolítica, donde no hay como varianza, y sin embargo no es lo mismo ser pobre en el conurbano bonaerense que ser pobre en el Chaco profundo, no es lo mismo ser pobre en una familia nuclear que ser pobre en una familia monoparental, y no es lo mismo con una pobreza que esté al alcance de la mano, con un Estado presente, y ser pobre en una situación de absoluta soledad. Creo que eso es súper importante y tiene que generar los acuerdos políticos entre los diferentes partidos en el Congreso, pero también en los gobiernos provinciales, en los sistemas de protección integral de los niños, niñas y adolescentes, y en los medios de comunicación, para dar cuenta de qué estrategias podemos llevar adelante y que sean integrales para que este caso en particular no vuelva a suceder nunca más. Ahora, vos abriste muchas ventanas, pero me quiero meter en una que es la más importante, que son las políticas públicas. Vos trabajan esto en CIPEC de forma muy seria, hace mucho tiempo, pero pasan los gobiernos y no sé qué políticas públicas funcionaron mejor que otras, pero el dato de la realidad es que hay cada vez más pibes y pibas que están afuera del sistema. ¿Qué se puede hacer ahora? ¿Qué están proponiendo desde CIPEC? ¿Con qué le están insistiendo tanto al gobierno como a los dirigentes de la oposición para resolver esto? Bueno, como vos mencionás, Argentina tiene una larga trayectoria de infantilización de la pobreza, es decir, que no solamente la pobreza se ha mantenido estable, sino que afecta diferencialmente más a los niños, niñas y adolescentes. Hay una batería de políticas que se implementaron en el pasado y que se siguen implementando para poder revertir esa situación, y uno de los principales desafíos para que efectivamente esas políticas funcionen es el de la integralidad. Y ahí nosotros hablamos de 3 pilares sustantivos. El primero de ellos es la garantía de ingreso, y eso tiene que ver con fortalecer las transferencias de ingresos con niños, niñas y adolescentes, como la asignación universal por hijo, evitar
la caída, la situación de absolutas asignaciones familiares que cobran las familias que están en relaciones de trabajo formales y también las personas monotributistas. En segundo lugar, tiene que ver con políticas que acompañen el desarrollo integral de las personas, y eso tiene que ver con mejorar tanto el acceso como la calidad de los servicios. Y ahí los gobiernos provinciales y el gobierno nacional tienen un rol equitativo. Tiene que ver con educación, no solamente mejorar los indicadores de proceso, sino también los resultados, que los chicos, chicas efectivamente aprendan y vean un sentido en quedarse en el colegio, sobre todo durante la época de la adolescencia. Los servicios de salud, y ahí tenemos tanto salud sexual y reproductiva para poder decidir cómo y cuándo tener hijos, o sí tener hijos, pero también todo lo que tiene que ver con nutrición infantil desde el momento del embarazo intencional. Y en tercer lugar, algo que es muy importante y que se ve sobre todo en este caso que estamos mencionando de refilón, que tiene que ver con el hábitat. Necesitamos políticas de hábitat integrales que trasciendan la lógica de la vivienda social, que obviamente es deficitaria porque no cubre a todas las personas que tienen problemas de hábitat en Argentina, y también reproduce esta lógica de alguna forma poner a las personas en situación de pobreza en un lugar específico y que se solucionen el resto de sus problemas porque ya tienen una casa que sigue siendo deficitaria en términos cualitativos, con acceso a servicios básicos como el agua, el saneamiento, la iluminación, el espacio verde. ¿Cuál es el territorio de la Argentina más afectado por esto, José? Cuantitativo en el sentido de que... José, ¿nos escuchás? Digamos, en que incide la pobreza, sobre todo la pobreza crónica, el conurbano. Sí, ¿me escuchan conurbano? ustedes? Sí, ahora sí. Claro, no sé si el conurbano estabas respondiendo a lo que te había preguntado, pues se trabó. No, sí. Justo. No, responde a tu pregunta. La pobreza tiene mayor incidencia en el conurbano bonaerense y en el NEA de Argentina, es decir, en las zonas donde hay menores oportunidades económicas también, porque bueno, tienen mercados laborales más pequeños y menos, absorben menos estas capacidades de la población. Bien. Pero obviamente no es la misma pobreza la del conurbano que la del NEA. José, este es Entonces, un programa tenemos que tener políticas de públicas que pibes y apunten pibas. justamente a eso. Perdón que te interrumpa, pues se trabó un poquito el audio. Este es un programa de pibes y pibas de todo el país. Estamos todos conmocionados por esto y todos te quieren hacer preguntas. Está Inés acá en el piso que te quiere hacer una. Sí, hola, ¿qué tal? Yo recién mencionaba la importancia del Estado, ¿no? Las diferentes cuestiones y medidas que tiene que tomar para afrontar la pobreza infantil, y también está esto que mencionaba Cata de que pasan los gobiernos y sin embargo esto es algo recurrente, ¿no? Digo, no hay un cambio profundo. Yo te quería preguntar acerca del cambio social que también se necesita, porque estos días, a partir del caso de la chica que desapareció, que ahora ya fue encontrada, se habló mucho del privilegio, ¿no? Esto que algunas personas tenemos cuando no estamos en situación de calle y que a veces no nos damos cuenta y no pedimos por esas reformas en el Estado. Digo, ¿qué tanto implica, además del Estado, un cambio social y que realmente empecemos a pedir en la agenda política basta a estas situaciones de vulnerabilidad? Digo, ¿qué hace falta como sociedad también para pedirle al Estado? Porque es algo que a veces no hacemos. Bueno, me parece que la pregunta de Inés va a un punto central que tiene que ver con cómo se piensa la política social en Argentina y en el resto de Latinoamérica, que está muy asociada a la noción de merecer. Es decir, que el pobre merezca, que el pobre sea aquella persona que se gane el apoyo estatal. Cambiar justamente a un paradigma de derechos, que sea que sos ciudadano, es decir, ciudadano social, independientemente de tu estatus migratorio, tenés derecho a ciertas prestaciones que te garanticen un umbral mínimo de decencia y de dignidad humana, simplemente porque sos una persona y simplemente porque formas parte de una sociedad que te cuida. Entonces me parece que esas son las dos cosas que hay que hacer: desandar la noción de mérito, de merecer, y pensar realmente estructuras de oportunidades que luego obviamente puedan capitalizar cómo uno se esfuerza, cómo uno se desarrolla a nivel educativo, a nivel laboral, etcétera, pero que establezcan un piso de protección social lo suficientemente alto como para que la gente viva en dignidad. Y lo segundo creo que tiene que ver justamente con la participación ciudadana. Es verdad que el Estado tiene un rol esencial, protagónico, y que está normado legislativamente en la Constitución Nacional, en los instrumentos internacionales, pero la sociedad también tiene un rol en desandar esta cultura del privilegio, esta cultura del merecimiento, en donde si ganamos todos, vamos a estar mejor en el corto, mediano y largo plazo. Te pregunta Laura de Misiones, José.
¿Qué tal, José? Bueno, antes que nada, justamente estoy en Misiones, una provincia, ¿no?, con muchos barrios vulnerables. Tengo la posibilidad de visitar semanalmente estos barrios y realmente al hablar con las familias muchas veces te cuentan historias en los barrios, no solamente de chicos en situación de calle, sino también que son no protegidos por su propia familia, o sea, sufren abusos de sus propios hermanos y bueno, obviamente esto tiene que ver con el hacinamiento, pero nadie los protege, nadie lo denuncia y nadie los defiende. ¿Qué se puede hacer en estos casos? En primer lugar, diría que lo fundamental es la educación sexual integral. Entiendo que forma parte también del programa de hoy. Es crítica porque justamente es la mejor herramienta para visibilizar estos casos de abusos intrafamiliares que son mucho más frecuentes de lo que uno piensa y que tienen consecuencias gravísimas para el bienestar psicológico, material, físico de los niños y niñas cuando pasan a la juventud y a la adultez. En segundo lugar, lo que se puede hacer es fortalecer algo que se llama sistemas de protección integral en las provincias argentinas, que son grupos, digamos, o asociaciones de diferentes actores, la justicia, las áreas del Poder Ejecutivo, el Poder Legislativo, las organizaciones de la sociedad civil, y generar y fortalecer los protocolos para que estos casos precisamente no queden en la nada, sino que se deriven adecuadamente, siempre teniendo el interés superior del niño y de la niña como prioridad. Esa sería mi respuesta rápida, digamos, y más como para reaccionar ante la situación de abuso constatada, pero también hay una dimensión más de largo plazo que tiene que ver con el fortalecimiento familiar. Es decir, a través de políticas de abordaje comunitario y de acompañamiento familiar, poder empoderar a ciertas personas en los barrios y a ciertas familias en los territorios para que precisamente puedan tener los recursos necesarios para evitar esas situaciones y recurrir a los organismos competentes cuando éstas ocurran. Ahí tiene que ver con visitas para crianza, fortalecimiento de la nutrición, tiene que ver obviamente con el sistema de justicia que aparte al agresor inmediatamente cuando se constate el hecho, en creer en la víctima, en una reformulación de los sistemas de justicia provinciales, pero bueno, esas son medidas que hay que trabajar, digamos, más en el mediano y largo plazo. ¿Valen? José, recién mencionabas a los medios y te pregunto, entendiendo los medios como el conjunto de los medios de comunicación y las redes sociales, ¿qué papel jugaron para vos? Porque los medios fueron, por un lado, los que inundaron el país con la foto del rostro de las dos personas que se estaban buscando por todas partes, pero también fueron los que lograron que se cuestione una madre, por ejemplo, por su drogadicción. Entonces te pregunto a vos, ¿qué rol crees que jugaron las redes en este caso? Sí, ahí los medios de comunicación en general tienen, digamos, saben perfectamente lo que tienen que hacer, hay regulaciones al respecto. UNICEF tiene muchos documentos vinculados con cómo comunicar casos vinculados con vulneración de derechos de niños y niñas. Obviamente yo no estoy en una posición, porque tampoco seguí el caso pormenorizadamente, de decir qué medio lo trató adecuadamente y qué medio no, pero definitivamente los medios saben cómo tienen que comunicar, digamos, no qué comunicar, porque obviamente eso sería censura, pero cómo comunicarlo para satisfacer los criterios de ejercicio de derechos de los niños, y aquellos medios que han fallado en hacerlo me parece que tienen que repensarse a sí mismos, y también hay instrumentos de política pública que permiten alertar sobre esas situaciones para evitar la revictimización, en este caso, de la persona desaparecida. Pero bueno, esa es la respuesta más orientada que tendría ahora. Y que, hablando de los medios de comunicación, ¿vos creés que hablamos lo suficiente en los medios de más del 50% de los pibes y pibas que están bajo la línea de pobreza, que tienen voz en los medios de comunicación? Yo creo que podría beneficiarse no solamente los derechos de los niños y las niñas, sino también los propios medios de comunicación para tener un abordaje más integral, más comprensivo, más participativo, con una mayor participación de niños, niñas y adolescentes en las noticias y sobre todo en aquellos casos que los tocan a sí mismos, ¿no? Creo que eso es fundamental, es decir, se habla mucho del niño y de la niña como objeto de la noticia, ¿no? Como, bueno, esta niña desapareció, este niño que no va a la escuela o que cruza un charco para ir a la escuela, pero no se habla desde la perspectiva del niño y de la niña, y creo que eso hace que las noticias no sean de la suficiente calidad, más allá de que
mi argumento principal es que estaría bueno que participen porque los niños, niñas y adolescentes son en sí sujetos ciudadanos que deberían tener la misma participación que los adultos. Pero creo que sí, que los medios de comunicación en general se beneficiarían de una mayor participación de niñas, niñas y adolescentes. José, cuando comenzaste a hablar, nombraste algo que le pusiste nombre, pero que yo lo conozco y lo reconozco, digamos, en la vida cotidiana de los barrios, y es el poco acercamiento que tienen los chicos con la educación y que no se quedan tampoco en el colegio porque de repente tampoco hay nadie que los lleve, nadie que los acerque, y de repente es algo que no se menciona, no solo que falta el acceso a la educación, sino que también dejar a los chicos y que los chicos quieran quedarse en las escuelas y en los colegios. ¿Qué solución ves vos para esto y de qué manera se puede lograr cuando de repente no hay una familia que pueda acercar o que lleve al chico a la escuela y de qué manera se puede dejar al chico para que se quede o la chica para que se quede en el colegio? Porque pasa mucho que lo abandonan de repente. José. Sí, es un tema súper importante. Sí, estoy acá, perdón. Es un tema súper importante y que requiere un abordaje dual. En primer lugar, tiene que ver con generar los incentivos para los chicos, para que los chicos realmente encuentren un valor en la escuela y se queden. Y ahí, por ejemplo, hay políticas como la asignación universal por hijo que han mostrado ser efectivas en sostener la escolaridad de niños, niñas y adolescentes, sobre todo durante la adolescencia, a través de este efecto ingreso, ¿no? Porque cuando uno es adolescente, si de pronto empieza a pensar en meterse en un mercado de trabajo a través de una changa, de un trabajo informal, y de pronto una política de garantía de ingresos te puede hacer pensar, no, mejor me quedo en la escuela y termino la educación secundaria. Entonces me parece que eso es como que operan más a través de la demanda educativa, ¿no? Como de los chicos que van a la escuela. Y en segundo lugar, repensar la educación, sobre todo la educación secundaria, porque es ahí donde se constatan los mayores déficits de asistencia, y ver qué tanto les sirve a los chicos efectivamente. O sea, seguro que terminar la educación es un predictor de que después vas a tener ingresos superiores y una vida un poco menos accidentada, digamos, pero también es cierto que es necesario pensar cómo son los contenidos que se imparten, qué contenidos se imparten, qué tanto realmente les sirven a los niños, niñas y adolescentes para luego insertarse en el mercado de trabajo, cómo son las modalidades organizacionales de la escuela, porque también tenemos un sistema bastante viejo ordenado en una gran variedad de materias en donde no hay vasos comunicantes entre lo que uno aprende en física, de lo que uno aprende en matemática, de lo que uno aprende en biología o en comunicación social, y de pronto parece más como una situación academicista, ¿no? De donde hay de un poquito todo, no hay un proyecto integral de educación que el adolescente pueda valorar como, che, esto está buenísimo, esto me interesa, y además esto me sirve para hacer lo que quiero hacer después. Es decir, la escuela como generadora y como fortalecedora de un proyecto de vida situado para esos adolescentes y para esas niñas y niños. Sí. Entonces creo que tiene que ver con esta lógica dual. Por un lado, incentivar, y por el otro lado, mejorar la educación secundaria sobre todo. José, te agradecemos muchísimo estar acá en Altavoz, hablar con los pibes y pibas de todo el país. Nos parecía que era importante hablar de estos temas, que no es solo hoy que hay que hablar de esto, pero en buena hora que podamos empezar a charlar entre todos, porque como dijo Inés, más allá de que la responsabilidad es del Estado y de los gobiernos y de los dirigentes de un lado y del otro, también hay una cuota nuestra de pensar en qué sociedades queremos construir y pensar en el otro. Así que muchísimas gracias por esta comunicación y volveremos a charlar con vos. No, gracias a ustedes y perdón por los problemas de conexión. Bueno, en pandemia está todo perdonado. Claro. Chao, José, gracias. Bueno, quédense, porque en el próximo bloque no te va a gustar, ¿eh? Respondiendo. ¿No me va a gustar? No, sí, no te.